A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué se necesita para entrar al cielo? Pareciera una pregunta enorme, ¿no? Bueno, la respuesta, que es una de las más importantes de la historia, se dio en una conversación secreta, de noche. Y de eso vamos a hablar hoy, del concepto de nacer de nuevo, una idea que de verdad lo cambió absolutamente todo. Entonces, para entender esto, vamos a seguir el diálogo entre Jesús y un líder religioso, un hombre llamado Nicodemo. Primero veremos su reunión secreta. Luego vamos a toparnos con un requisito que nadie se esperaba. Después descifraremos qué significa eso de nacer de nuevo. De ahí pasaremos a entender la autoridad única que tenía Jesús para decir esto y finalmente veremos el camino para asegurar ese nuevo nacimiento. Ok, entonces la escena es esta. Todo empieza en la oscuridad. Es un encuentro secreto entre Jesús, que era este maestro itinerante, y un hombre de mucho, mucho poder. La gran pregunta es, claro, ¿por qué de noche? Y todo parece indicar que era por miedo, el miedo al qué dirán los otros líderes, que ya para ese entonces pues no veían con buenos ojos a Jesús. Y es que, ojo, Nicodemo no era un don nadie, para nada. Era fariseo, era miembro del Sanedrín, que era como la corte suprema de los judíos. De hecho, lo llamaban el maestro de Israel. Imagínense, una especie de mezcla entre un juez de la Corte Suprema, un teólogo de renombre y un político de altísimo nivel. O sea que un personaje de este calibre buscara a Jesús y encima a escondidas era algo, ¡wow!, de verdad extraordinario. Bueno, Nicodemo llega y de entrada reconoce algo clave. Y fíjense en un detalle, él dice sabemos, en plural. Esto nos da una pista de que quizá no era el único de los líderes que andaba con la curiosidad. Él básicamente admite que los milagros de Jesús, eso solo puede venir de Dios. Así que la pregunta que no se atreve a hacer pero que está ahí, flotando en el aire es, ok, entonces, ¿quién eres tú en realidad? Y justo aquí es donde la conversación da un giro totalmente inesperado. Porque Jesús no le responde directamente la pregunta sobre su identidad. No, para nada. En lugar de eso, se va directo al meollo del asunto, al corazón del problema, a la necesidad más profunda, no solo de Nicodemo, sino de todos nosotros. Y lo que dice Jesús es, de verdad, algo radical. Piensen en esto. Nicodemo llega listo para una discusión teológica de alto nivel, ¿no?, sobre la identidad del Mesías, y Jesús le sale con un requisito, uno ineludible, para siquiera poder ver el reino de Dios. No le está dando una sugerencia, es un mandato. Y este es el punto central de todo. Jesús está diciendo que el nuevo nacimiento es una necesidad absoluta, o sea, no es opcional. Sin esta transformación radical, el reino de Dios es sencillamente inaccesible, es invisible. Esto para Nicodemo cambiaba por completo las reglas del juego que él conocía. Y bueno, como es de esperarse, Nicodemo se queda totalmente desconcertado. Su mente se va a lo literal, a lo físico. ¿Cómo podría ser posible? Así que Jesús tiene que sentarse a explicarle, a desglosar este concepto, que es algo profundamente espiritual. A ver, veamos qué significa esto en realidad. Resulta que la palabra clave aquí es una que Jesús usa en el griego original anothen, y es una palabra increíblemente potente porque tiene un doble significado. Por un lado, sí, significa de nuevo, como una segunda vez, pero también, y esto es lo crucial, significa desde arriba. Así que Jesús no está hablando de un simple cambio de actitud, para nada. Habla de una recreación, algo que viene directamente de Dios. Aquí es donde la diferencia se ve clarísima. El nacimiento físico, el de la carne, pues nos da vida en este mundo material. Pero esa vida por sí misma no tiene la capacidad de generar vida espiritual. En cambio, el nacimiento del Espíritu es otra cosa. Es una creación que ocurre por dentro, una obra del poder de Dios, algo que está completamente fuera de nuestro control. Y para que se entienda mejor, Jesús usa una analogía que es perfecta. El viento. Piénsenlo. No podemos ver el viento, no podemos controlarlo, no sabemos exactamente de dónde viene ni a dónde va, pero sus efectos, claro que los vemos. Los vemos en los árboles que se mueven, los sentimos en la cara. Pues así, dice Jesús, es la obra del Espíritu. Un proceso misterioso, sí, pero con resultados que se hacen evidentes en la vida de una persona. Todo esto, claro, nos lleva a una pregunta inevitable.
¿Cómo es que Jesús puede hablar con semejante autoridad sobre cosas que ni siquiera el maestro de Israel puede entender? Bueno, la respuesta, según el propio Jesús, tiene que ver con de dónde viene él. Y la lógica que presenta es a la vez muy simple y demoledora. Dice, mira, ningún ser humano ha subido al cielo para luego bajar y contarnos esto. La razón por la que él, Jesús, puede revelar estas verdades es porque es el único que ha bajado del cielo. O sea, no está compartiendo una teoría, está dando testimonio de su propia realidad. Y esta afirmación es básicamente el eje de toda la conversación. Jesús no solo está diciendo que tiene un origen celestial único, sino que también tiene una existencia continua en el cielo. O sea, se está presentando a sí mismo como el único puente posible entre el cielo y la tierra. Y por eso es el único calificado para decirnos cómo funcionan las cosas en el reino de Dios. Ok, entonces, si este nuevo nacimiento es tan esencial y además viene de Dios, llega la pregunta del millón. ¿Y cómo se obtiene? ¿Qué hay que hacer? Bueno, Jesús pasa a explicarlo con una historia del Antiguo Testamento que Nicodemo, siendo quien era, conocía al dedillo. Jesús recurre a la historia de Israel para ilustrar cómo funciona la salvación. Y para hacerlo, usa una imagen muy poderosa y que, a primera vista, la verdad, suena bastante extraña, pero la usa para explicar su propia misión. El contexto es este, rápido. Allá en el desierto, los israelitas se rebelaron contra Dios y fueron castigados con una plaga de serpientes venenosas que los estaban matando. Cuando se arrepintieron, Dios les dio una solución, bastante peculiar. Le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en un poste bien alto. Y la cura era esta. Cualquiera que fuera mordido solo tenía que mirar a esa serpiente y se sanaba. Así de simple. El acto de mirar con fe traía la sanidad. Y el simbolismo aquí es increíblemente profundo. La serpiente, en la Biblia, es un símbolo del mal, de la maldición del pecado. Al ser levantada en ese poste, representaba el juicio de Dios sobre ese mal. Lo que Jesús está diciendo es que, de la misma manera, Él iba a ser levantado en la cruz, y al hacerlo, estaría tomando sobre sí mismo la maldición del pecado para anular su poder por completo. Y aquí es donde todas las piezas del rompecabezas se encajan. El nuevo nacimiento depende de dos actos que no se pueden separar. Primero, la parte de Dios. Jesús debe ser levantado en la cruz, igual que la serpiente, para pagar el precio del pecado. Y segundo, la respuesta de la persona. Debe mirar a Jesús, o sea, creer y confiar plenamente en Él para recibir esa sanidad espiritual, esa nueva vida. Y esta es la culminación de toda esta revelación increíble. La muerte de Jesús, cuando es aceptada por fe, se convierte en el único camino que Dios diseñó para que cualquier persona pueda pasar de la muerte espiritual a la vida eterna. Esta es la gran promesa que sostiene todo el concepto de nacer de nuevo. Así que, al final, esta conversación a mitad de la noche nos revela algo verdaderamente revolucionario. La entrada al reino de Dios no se trata de cuánto sabes, de quién eres o de qué rituales cumples. No, se trata de una recreación sobrenatural. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si nacer de nuevo es una obra tan radical de Dios, ¿cómo cambia eso la forma en que vemos nuestra propia vida, nuestro propósito y nuestra identidad?